hablando, ¿no es cierto?, de estos bienes, ¿no es cierto?, propiedades, bienes de uso, propiedades de inversión, y estábamos en el leasing. Entonces, el leasing es un tema para ustedes también, si tienen mucho leasing, es un cálculo que hay que hacer sí o sí y corregir. Ahora, eso no es difícil, solo tiene que usar Excel, ¿no es cierto?, y tener los documentos desde su origen. Entonces, el contrato. Entonces, los precios, el valor razonable lo va a encontrar, buscando, ¿no es cierto?, si son muchos años atrás, buscando en revistas y en la propia página web del proveedor. Información. Bueno, entonces tenemos que estas cuentas, ¿no es cierto?, algunas, ¿no es cierto?, activo y pasivo que se pueden reconocer durante un plazo mayor, tal como lo muestra la norma, son, ¿no es cierto?, lo que aquí se señala, los bienes de uso, ¿no es cierto?, nacionales, los bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto?, de control de la municipalidad. Entonces, estos bienes nacionales de uso público, por ejemplo, la plaza, ¿no es cierto?, si usted tiene el control, va a tener que registrar eso y bueno, y las plazas tienen equipamiento también. Los activos intangibles generados internamente. Ahí tenemos otro activo que nos dan facilidades ¿no es cierto?, de medirlo correctamente y reconocer el ajuste en la cuenta adopción por primera vez. La 311.05. Entonces, el problema de los activos intangibles generados internamente es que no tienen mercado activo. Entonces, al no tener mercado activo, necesito un valor confiable. Y el valor confiable me lo da, por ejemplo, el valor de reposición, que yo puedo obtener el precio de reposición y entonces, y comparo si tenemos una diferencia de precio con respecto al valor contable. Entonces, ese es el problema. Un activo intangible generado internamente no tiene mercado activo. Entonces, necesito medir el valor, el monto recuperable. Y el monto recuperable lo puedo lograr a través del precio de reposición o el valor descontado. El valor descontado es exactamente igual como lo hicimos con, ¿no es cierto?, el valor de uso. El intangible generado internamente tiene una vida útil y tiene, ¿no es cierto?, un flujo. Ese flujo es el que yo tengo que determinar y traer a valor presente a una tasa de descuento. Entonces, ese valor, ¿no es cierto?, descontado que dice la norma, lo comparo con el valor contable y veo si el activo está deteriorado, y si tiene deterioro, entonces tiene impacto en la cuenta patrimonial a adopción por primera vez, la 311.05. Entonces, por eso tenemos mayores plazos, porque esa parte hay que determinarla. Y los activos y pasivos concesionados, ¿no es cierto? Entonces, también es una partida que hay que saber tratarla para hacer los ajustes sobre la cuenta de adopción por primera vez. Y los planes y pensiones también es una cuenta que yo siempre lo recomiendo, sobre todo a aquellas personas que tienen habilidades matemáticas. Los planes de pensiones es la norma, los planes de pensiones generan activos y generan pasivos. No solo pasivos, también a veces generan activos,
sobre todo cuando, por ejemplo, en las empresas mineras, Codelco, por ejemplo, Codelco, ¿no es cierto?, los beneficios que logran los trabajadores es un pasivo. Sin embargo, la minera, ¿no es cierto?, también busca asegurarse, por ejemplo, los efectos que genera una salida de los altos ejecutivos cuando se cambian de una minera a otra, ¿no es cierto? Las empresas sufren mucho porque los líderes tienen un impacto sobre las personas en el rendimiento laboral. Entonces motivan a su gente y entonces todo una compañía, ¿no es cierto?, liderada por personas de alto contenido, ¿no es cierto?, técnico y de trato con las personas, logran las confianzas. Entonces cuando se van de una compañía, no solo se van ellos, sino que llevan una buena cantidad de trabajadores también que lo siguen. Entonces, ahí la empresa, ¿no es cierto?, cuando contratas estos seguros, la empresa se asegura esta merma. ¿Y por qué? Porque después tiene que buscar a otro ejecutivo o hacer un ascenso, ¿no es cierto?, de los que vienen más atrás. Entonces, pero esa merma le genera a la empresa un activo. Entonces tengo un activo y un pasivo. El pasivo por las obligaciones que tiene con los trabajadores y el activo que se genera por este concepto es un monto a recuperar, ¿no es cierto?, a través de la póliza de seguro por este daño que genera la salida de un ejecutivo. Entonces, eso. Ahora, en la convergencia del plan de cuentas, ¿no es cierto?, tenemos nosotros cuentas que se eliminan y cuentas que se reclasifican, ¿no es cierto? Entonces, después tenemos en el catálogo de cuentas, ¿no es cierto?, creación de nuevos conceptos como propiedades de inversión, ¿no es cierto? Acabamos de ver que se reconoce al inicio al costo y la medición posterior de una propiedad de inversión es a valor razonable, siendo el valor razonable el avalúo fiscal o la tasación comercial. También tenemos, ¿no es cierto?, los bienes del patrimonio histórico y esta cuenta, acuérdense, que también quedó pendiente para el 2022-2023. Y el deterioro, ¿no es cierto?, que tanto hablamos, ¿no es cierto?, de activos intangibles, deterioro de activos bienes de uso, deterioro, ¿no es cierto?, de los por ejemplo, en la mercadería no hay deterioro, lo que hay es una disminución de valor de la mercadería. Pero sí, por ejemplo, sería bueno, ¿no es cierto?, que ustedes se hagan una lista, ¿no es cierto? Hay una lista en qué activos el deterioro lo debemos calcular. Por ejemplo, en propiedades, en bienes de uso, sí, de todas maneras, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Los bienes de uso, en los activos intangibles también, pero ¿en cuáles? En aquellos que tienen vida útil definida e indefinida, ¿no es cierto? El deterioro también lo encontramos en los leasing. También lo encontramos en los leasing. ¿Dónde más encontramos el deterioro? Por ejemplo, en negocios conjuntos o participación participación en empresas. Ahí también se requiere saber si tenemos deterioro. ¿Dónde más tenemos deterioro? Por ejemplo, dijimos los bienes de uso, dijimos los activos intangibles. Por ejemplo, el deterioro
el deterioro donde no aplica el deterioro, donde no aplica el deterioro. Eso ustedes lo tienen que saber. Donde no aplica, yo le dije uno, la existencia. ¿No es cierto? Ahí no necesito aplicar el deterioro de valor. Lo que se busca ahí, la medición posterior dice que es al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Entonces, en los bienes de uso, la medición posterior dice que es al costo y por eso busca deterioro. En el activo intangible, la medición posterior dice que es al costo y por eso busca deterioro. En el leasing dice que la medición posterior, una vez que yo reconozco el activo, el leasing, la medición posterior es al costo, por eso busco deterioro. Entonces tengo que buscar aquellas partidas donde necesito medir el activo para saber si tiene deterioro. Ok, de acuerdo. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿dónde no necesito el test de deterioro? ¿Dónde no lo necesito? Eso está en la página 126, en el párrafo 2. Dice, la presente norma no es aplicable a la existencia. Eso ya se lo había dicho. A los bienes financieros. A las propiedades de inversión. En la propiedad de inversión, recuerde usted, la medición posterior, ¿cuál es? A valor razonable. Entonces, esos son los tips que ustedes tienen que aprender. Si la medición posterior es al costo, busca deterioro. Propiedades de inversión, la medición posterior es a valor razonable, no al costo. En la mercadería, la medición posterior es al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. ¿Se da cuenta? Entonces, eso aquí. Y el otro, ¿no es cierto?, es activos que provienen de beneficio a los empleados. Ahí aparece la cuenta activo de los beneficios de los trabajadores. Activos que provienen de beneficio a los trabajadores. Entonces, tampoco aplica el deterioro. Otra, los activos biológicos que estén relacionados con la actividad agrícola, según la norma de agricultura, que se miden según su valor razonable menos los costos de venta. Valor razonable menos los costos de venta. Entonces, el precio de venta menos los costos de vender. Se miden al precio de venta menos costos de vender, posteriormente. Entonces, no se mide el costo aquellos productos biológicos. Entonces, tenemos las existencias, las propiedades de inversión, los bienes financieros, los activos que provienen de los beneficios de los trabajadores y los activos biológicos que se miden posteriormente al valor razonable menos los costos de vender. Entonces ahí no transita el deterioro, no busco deterioro. Es como que yo llego a la oficina de usted y nos ponemos a trabajar, me contratan a usted y ya, profe, hagamos la convergencia, ya le digo yo. Listo, busquemos el deterioro de las propiedades de inversión. Y usted me levanta la mano, pero ¿cómo, profesor? Si usted, la norma dice que no aplica el deterioro en las propiedades de inversión. Y yo lo abrazo y lo felicito. Y le regalo un libro. Yo siempre regalo libros, así que otra cosa no puedo regalar. Entonces, muy bien, muy atento, attention, ¿no es cierto? Muy atento, muy bien. Entonces, bueno, busquemos deterioro, entonces... El otro día me pillaron, que estoy haciendo el curso de conducción, y yo dejo la cámara ahí apagada, y empiezo a escuchar y me... Mejor le desactivo, ¿cierto? Para que veamos con toda su conversación. Entonces vamos a las mercaderías, ahí búscate el deterioro. Pero profesor, ¿qué pasó?
¿De cuál está usted consumiendo? ¿Por qué? No, si tampoco necesitamos el deterioro en la mercadería, profe, si la medición posterior de la mercadería es el monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Ah, ya está, sí, tienes toda la razón. ¿Te fijas? Ah, entonces vamos por los activos biológicos que se miden a valor posteriormente al valor razonable menos costo de venta. Pero, profesor, si ahí no pasa el deterioro, le estoy diciendo, ¿qué le pasa, profesor? Bueno, ya, y entonces, ¿por dónde vamos a ir a dónde vamos a ir a buscar deterioro? ¿En cuál es activo? Y ahí el alumno me dice, profe, mire, vamos a ir, primero vamos a partir por los bienes de uso. Ah, muy bien. Y después vamos a irnos por los activos intangibles. Ah, excelente. Y después nos vamos a ir entonces, están anotando supongo ustedes, porque si no están anotando, esto vale oro, no es una cuestión que se aprende de la noche a la mañana, los activos intangibles, ya. Entonces también vamos, profesor, a los activos, a los leasing, activos en leasing. Ah, excelente. Oye, ¿a qué curso fuiste? ¿Cuál era tu profesor? Entonces, arrendamiento. Y entonces también vamos a ir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el deterioro, vamos a ir a buscar deterioro en, por ejemplo, cuando nos queda acuerdos conjuntos, inversiones en asociadas y negocio conjunto, ahí también aplica deterioro de valor. Pero hay otra cuenta también, que el costo de estudio y proyecto, también busca deterioro. El concepto de costos de estudio y proyecto. Por ejemplo, la 76. En la 76, usted va, ¿no es cierto?, a la valoración inicial y posterior, ¿no es cierto? Eso está en costo de estudio y proyecto, la página 76. Se fija en el párrafo 7, página 77. Oye, ese es un buen número, 77. 2 veces 7 dijeron. Los bienes nacionales de uso público, controlados, y los activos institucionales deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a las normas de bienes de uso. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, ¿no es cierto? Claro, entonces, los costos de estudio y proyecto al término, ¿no es cierto? Del proyecto, entonces se miden de acuerdo a los bienes de uso. ¿Y qué quiere decir eso? Que se reconocen, ¿no es cierto?, a la medición posterior al costo. Y entonces debo buscar deterioro. Ahí tienen un desafío interesante. ¿Cuánto vale eso? Entonces, por eso es que leer la normativa es por donde ustedes tienen que partir. Y ahí van sacando, ¿no es cierto? Yo ya estoy pensando en un libro, criterios de reconocimiento, ¿no es cierto?, de activo y pasivo, NIC SP para el sector municipal, porque veo que eso es lo que hay que, es el gran cambio que hay con esta nueva contabilidad, que usted necesita reconocer los activos y pasivos al inicio, y la misma norma le da indicaciones. Y después debe volver a medirlo antes de cerrar el balance definitivo. Entonces, el costo de estudio y proyectos, cuando usted termina eso, concluye, la medición posterior es al costo, exactamente igual como si fueran bienes de uso. Es decir, busca deterioro. Por lo tanto, ahí tenemos otra norma, costos de estudio y proyecto. Entonces, y así, entonces el desafío para usted es saber en cuáles normas transitan el deterioro, necesita hacer el cálculo del deterioro y en cuáles normas no la necesito. Entonces, ¿dónde no las necesito? No las necesito en la existencia, no, en los activos financieros, en las propiedades de inversión,
no las necesito en los activos que generan los beneficios de los trabajadores y en aquellos activos biológicos que se miden posteriormente al valor razonable menos costo de vender. ¿Cómo está? Excelente, tal como está en la resolución 3. Muy bien, pero ahora entonces el otro desafío es dónde sí yo necesito determinar el monto recuperable para saber si tengo deterioro o no. ¿En qué grupo de activos? Bueno, en las propiedades, en los bienes de uso. Partamos por los bienes de uso. Activos intangibles. Activos intangibles. Leasing o arrendamiento si usted quiere. El leasing, ¿no es cierto? Usted lo deprecia, tiene su valor libre y busca su monto recuperable y hace el ajuste si tiene deterioro. ¿Dónde más? Tal como lo dijimos, ¿no es cierto?, en los costos de estudios y proyectos. Mire, en las concesiones, en la página 79, ¿qué dice la 79? Vamos por ahí, vamos. Los bienes concesionados se tratarán de acuerdo a la norma bienes de uso u otra norma según corresponda. Es decir, las concesiones buscan deterioro. Es decir, se miden al inicio, al término del periodo, al costo, busca deterioro. Entonces, eso está en la página 81, valoración. Entonces, al costo. ¿Anotaron eso, no es cierto? Entonces es muy importante. Cada norma hay que irla estudiando en su mérito para conocer la valoración que tiene al término de cada periodo. Bueno, eso es muy importante. Así que ojo con eso. Código de subgrupo que se modifica en su denominación. Entonces, cuentas que modifican su denominación, creación de cuenta, aquí tenemos una, ¿no es cierto?, cuenta suspendida y que se reactiva su uso. Acá tenemos cuentas que se eliminan, ahí están, ¿no es cierto? Por lo tanto, el instructivo está bastante completo. Ahora, ¿no es cierto?, con este mismo instructivo de primera adopción, usted va a trabajar, ¿no es cierto?, con su grupo respondiendo a estas 5 preguntas y continuamos.
Aló, profesor. Sí, Hola, profesor. Mire, mi nombre es Ademir Bustamante. Soy de la Municipalidad de la Florida. Tengo una duda que me salió ahora con los conceptos que usted nos entregó. soy todo oído. Mire, lo que pasa es que aquí, en las instrucciones para la primera opción, usted nos nombra que la cuenta para usar es la 31105. ¿Ya? Pero yo en algún momento estaba buscando la guía de regularización del activo fijo, que también nos habilitó la Contraloría. Aparecen para todos los asientos la cuenta 31102, resultados acumulados. ¿Por qué se produce esa diferencia, profesor, de que una es para la primera opción y la otra es al resultado acumulado? Pero lo que pasa es que tú tienes el resultado acumulado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que representa? Representa resultados de periodos anteriores, positivo o negativo. La ¿Claro? 311 lo que busca es reconocer, ¿no es cierto?, producto de la medición de activo y de pasivo, producto de la medición de activo y pasivo, al 1 de enero del 2021, la corrección. El mejor ejemplo es cuando nosotros vimos el edificio que venía depreciado de acuerdo a la norma 6820. Entonces, ese ¿Ya? edificio no trae una separación de los componentes. Entonces, pero al 1 de enero del 2021 se aplica la norma. Entonces, lo primero que hago es descomponer y eso me genera una diferencia en la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago entonces un ajuste a la cuenta de adopción por primera vez. Entonces, en esos casos, tú tienes que ajustar a la cuenta de adopción por primera vez. Ya. O sea, me dice usted que, profesor, cuando, por ejemplo, tenemos nosotros acá registrado todo lo que los bienes inmuebles, tenemos solamente como construcciones, pues no tenemos terreno, no lo tenemos separado. Ahora con el avalúo fiscal nos aparecen los dos montos. Yo tendría que separarlo y ocupar entonces esta cuenta, la 31105 en este caso. Pero ¿cuál activo quiere converger? Por ejemplo, mi edificio. Porque yo en la contabilidad los edificios hasta el 2020 los tengo solamente por edificios, no los tengo separados por terrenos. Ah, Pero ahora, cuando yo saco el avalúo fiscal, el Servicio de Impuesto Interno me entrega el antecedente, pues tiene la el valorización detalle. de ambos, del terreno y la construcción. Claro, ese es un certificado de avalúo detallado. Claro. Claro, ahí Entonces tiene la separación. entonces ahí en ese caso yo tengo que usar la 31105. Claro, claro. Primero, Ya, ¿por qué la 311.05? Porque cuando tú deprecies lo que está construido sobre el terreno, cuando tú deprecies eso, si tiene ascensor, ya sabes que tienes que buscar el precio del ascensor y la vida útil. Pero piensa, hagámoslo fácil, suponte tú que no tiene ascensor, sino que es un edificio de 1 o 2 pisos. Entonces, igual te va a cambiar la depreciación, por lo tanto te va a cambiar el valor libro del activo. Y esa depreciación, probablemente acumulada, mayor o menor, el ajuste es contra la cuenta de adopción por primera vez, no va contra el resultado acumulado. ya. Ya, profesor, ahora ya me estoy aclarando con la duda que me nació ahora con respecto a esta cuenta. Sí, mira, eso está en el instructivo, en el capítulo 1, donde dice ajuste a los activos y pasivos. Dice así: una vez efectuado el traspaso de saldos al 1 de enero del 2021, producto de la homologación de las cuentas y saldos, se ajustará dicha apertura con el fin que queden registrados todos los activos y pasivos que correspondan en base a la nueva normativa y se den de baja aquellos activos y pasivos cuyo reconocimiento no esté permitido. Los activos y pasivos reconocidos antes del
2021 que se menciona en este documento se deberán ajustar a los valores libro expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valoración. En los ajustes, estos ajustes se deberá efectuar con efecto en la cuenta 311.05, ajuste de primera adopción, evitando distorsionar el resultado del año 21. El o los ajustes deben realizarse a más tardar al término del ejercicio contable 2021, salvo para aquellos activos y pasivos señalados en el punto 9 a los que se podrán autorizar un plazo mayor. Eso se refiere a los activos que vimos, intangibles, generados internamente, etc. La norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. Y finalmente dice, los activos y pasivos que se originaron antes del año 21 y que no fueron reconocidos como tales debido a la normativa de la 6820, no lo exigía, se deberán reconocer por primera vez de acuerdo con la normativa contenida en el número 3 del año 20. En ese orden hay activos y pasivos que tienen cambio en sus criterios de reconocimiento y o valoración. El municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable del año 21 en los casos que correspondan, algunas consideraciones. Entonces ahí tú vas, ¿no es cierto?, a la letra A, bienes de uso, B, activo intangible, instrumentos financieros, la existencia, las provisiones, todas esas cuentas tienen ajuste a la cuenta adopción por primera vez. Y al final tiene los activos biológicos y ahí tenemos un ejemplo también de separación, ¿no es cierto?, de un bien de uso, que sería el caso que vimos, el tema de los ascensores. Eso. Claro, en este caso nombran los ascensores, pero en el caso de nosotros, la mayor parte va a ser de separar la edificación o la construcción de los terrenos. Ya, pero eso es lo mismo, no es más fácil. Sí. Es más fácil porque lo único que tienes que hacer es separar el terreno de lo construido y volver a depreciar lo construido. Y tienes todos los datos, porque tiene la vida útil, calcula la depreciación acumulada a la fecha al 1 de enero del 2021, comparas el valor libro del activo bajo la normativa actual con la anterior y esa diferencia lo ajusta en la cuenta adopción por primera vez, 311.05. Es más fácil porque no tienes que descomponer. O sea, profesor, entonces esa palabra descomponer, cuando yo lo veo entre mi edificación que tengo ahora, pero ahora lo tengo que separar en terreno y construcción. En ese caso, igual estoy haciendo ahora descomponiendo el bien. Claro, pero exactamente, pero en la normativa 6820 en realidad no lo descomponía, pero en el fondo lo está ahí descomponiendo igual, porque el terreno no se deprecia. Siempre, en la normativa 6820 el terreno no se deprecia. Claro, pero es que, por ejemplo, nosotros teníamos terrenos que no estaban con construcción. Ese se mantiene igual, pero ahora en los certificados no aparece el mismo terreno, por ejemplo, la misma edificación, separado la construcción del terreno. Entonces, antes yo tenía solamente un dato, ahora ya tengo dos datos para la misma dirección, para el mismo rol de avalúo. Claro, por eso tú separas tu terreno de la edificación, hasta ahí vamos bien. Luego, luego tú, para hacer el ajuste, para la valoración, ¿no es cierto?, de lo construido, tú tienes que, tú buscas el valor, tal como dice la norma, ¿no es cierto?, busca el valor para ver si tiene deterioro. Entonces, necesita el valor tasado de lo construido. Y ahí tú haces el ajuste de la adopción por primera vez. Pero primero Sí, dígame nomás. Pero primero tienes que hacer el cálculo de la depreciación. Ya.
Ya, profesor, lo voy a tener en cuenta, así que muchas gracias por su tiempo y por la respuesta. No, por nada. Y si no y si tienes dudas aún, bueno, el hecho que hayamos terminado hoy día no significa que no me puedan preguntar. Ustedes tienen mi correo y yo les voy colaborando. Oye, profesor, sé que yo no tengo su correo, solamente lo veo aquí en el Zoom, me aparece su nombre, pero no tengo el correo de usted. ¿Me lo podría dar, por favor, nuevamente? Claro, ahí yo te voy a... Atención que yo les voy a dar el correo y... Ya, por favor. Ya, y entonces... Sí, porque usted sabe que con esto de la primera opción estamos... Hay muchos municipios con hartas dudas, así que para poder ir sacando las inquietudes que se nos presenten más adelante, pues. Sí, no hay problema. Ya, profesor. Gracias. Ya. Profesor, no se ve la presentación a pantalla completa. Sí, ya voy. Muy bien. Ah, está poniendo su correo. Toda la información. ¿Lo incorporamos en el chat también o no? Bueno, por favor. Ya. Bueno, ¿cómo vamos con la 1? ¿Verdadero o falso? A ver qué dicen por aquí. ¿Cómo vamos con la pregunta 1? Mire, los temas de estudio en la vida son oportunidades de crecimiento. Entonces, la vida a veces le coloca dificultades a ustedes para desarrollar el estudio continuo. Entonces, cuando aparecen los problemas inesperados, es una señal de colocar a disposición una nueva forma de la solución de problemas. No es que justo me tocó ahora. No es así. Nosotros vivimos en un sistema. Usted sabe lo que es un sistema. Entonces, está en permanente movimiento. Y debemos reconocer eso, que somos parte de un sistema e interactuamos. Entonces, cuando se dan oportunidades y aparecen dificultades para cumplir fielmente con estos desafíos, es donde uno tiene que ordenarse y tomar decisiones. Y ahí está la diferencia con el resto de las personas. Uno tiene que buscar formas de fortalecerse, de protegerse, de cubrirse de situaciones que son temporales. Recuerde, los tiempos pasan
y vienen nuevos tiempos. Nada es eterno. Entonces, lo importante es no abandonar. Probablemente para ustedes que están en este curso, algunos han estado más dispuestos que otros con más problemas que otros, tanto laborales como familiares. Pero eso no sucede a todos. Y insisto, la diferencia está en que usted se dé cuenta de que es necesario ordenarse, controlarse, protegerse, motivarse, controlarse, y siempre con el ánimo de que estas cosas es una oportunidad. Los problemas pasan, todo concluye, es temporal. Entonces, y tiene que creer que es así. Y eso hace entonces que usted tenga éxito en estos temas que de vez en cuando suceden. Entonces, y finalmente la resignación de, ¿no es cierto?, de lo que sucede. Estamos en tiempos difíciles y pensábamos que estaba resuelto y vemos que no es así. Entonces, no solo el tema de la salud de las personas está en riesgo, sino que también los países en su buena convivencia también están en riesgo, porque la gente se altera, se desordena, se descontrola, y un país descontrolado es lo peor que puede ocurrir, es peor que la pandemia. Entonces, todos tenemos que tener control sobre lo que está pasando. Les puedo confesar mi caso personal, yo estoy prácticamente 1 año encerrado en mi casa, casi 2 años. Y me he cuidado porque tengo conciencia de que me tengo que cuidar, producto de mis obligaciones. Y lo que está sucediendo es temporal. Lo que no sabemos cuánto es lo temporal. Entonces, cuando pensábamos que ahora sí, yo me vine a Valdivia, casi 1 año y medio, trabajando desde mi casa, saliendo, no sé cuántas veces habré salido, pero muy poco. Muy poco, y eso es un esfuerzo que me ha generado un problema físico. He perdido mi masa muscular. Yo siempre he sido como preocupado de tener el cuerpo bien entrenado, y ahora me toco el cuerpo y veo que se me fue todo, ¿no es cierto?, la masa muscular. Camino y ya me canso a la vuelta. Me siento y me duelen las piernas. Y así tengo que hacer elongaciones y todo eso. Cosa que antes no, porque yo hacía clases presenciales y era todo distinto, porque como yo soy hiperkinético, hiperactivo, me gusta lo que hago, me muevo para allá, me muevo para acá, jamás me siento en la mesa, en una silla. No lo hago. Mis clases lo hago para allá, caminando para allá, para acá, interactuando con el alumno, la alumna. Todo cambió. Entonces no podemos pensar que todo es normal, que estamos normal. No es así. Entonces la suma de problemas genera un impacto mental en las personas, por decir así en términos nuestros, el deterioro. Bueno, pero nosotros somos una raza inteligente que, bueno, tenemos que hacer algo diferente para superar los problemas. Y ese algo diferente es cuidándose, no exponiéndose, cuidándose la salud, comiendo lo normal, haciendo ejercicio, pequeño ejercicio, porque estar mucho rato sentado le genera un problema físico. Entonces, eso lo sabemos, usted lo sabe, yo lo sé. Por eso es que hay que ordenarse, controlarse, motivarse mucho uno con otro, ayudarse uno con otro. En la medida que todos nos cuidemos, vamos a salir adelante. Lo peor que puede ocurrir es que el país, nuestro país, ¿no es cierto?, se empobrezca, producto de la desobediencia de las personas. Si dicen que hay que lavarse las manos, nos lavamos las manos, usar mascarilla, alcohol, gel,
las cosas básicas. Si, hoy día mismo, yo en Valdivia llegué hace un par de días y íbamos a ir a comprar algo. Y mi hijo dice, ¿pero para qué van a ir a comprar? Porque no lo hace por internet. Pero como uno tiene aquí en la mente la costumbre de ir a comprar, mirar y comprar, bueno, eso hace que ahí, te fijas, hay una solución. No ir, comprar por internet y esperar que te llegue. Y así, cada cosa que hagamos tiene un impacto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Estamos con esto o no estamos listos? Página ya. Estamos entonces. Vamos a ver si es cierto. Ahí estamos. Entonces, ustedes siempre en el instructivo, ¿no es cierto?, de primera adopción, van trabajando con el texto. Bien, ahora entonces vamos por estos temas de oficio, el 36796, que parte de instrucciones al sector municipal sobre los iniciales. Profesor, ¿podría repetir? Disculpe, ¿podría repetir la página anterior, la de la respuesta? Ya, atento con eso porque... Ya, gracias. Pantallazo o foto, use su celular, use la tecnología. Bueno, estamos aquí entonces, las herramientas para la implementación de la NIC-SP en las municipalidades. Como estábamos hablando de estos oficios, ¿no es cierto?, que el 36796 que imparte instrucciones al sector municipal sobre los saldos iniciales y ajuste de primera adopción para el ejercicio contable del año 21. Después tenemos el 64327 de diciembre del año 20, imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 21. Y el 111-166 del 30 de abril, ¿no es cierto?, que este documento también es importante para el efecto de la convergencia. Bueno, aquí tenemos el 36796. La presente instrucción tiene por objetivo dar directrices previas al inicio del ejercicio contable para que la municipalidad del país pueda adaptar sus sistemas contables a los nuevos requerimientos. Bueno, ahí el software, usted va a tener que pedirle a su proveedor, ¿no es cierto?, de software contable bajo en ISP, que tenga aquellas requerimientos, ¿no es cierto?, por ejemplo, con los bienes de uso. Los bienes de uso, ¿no es cierto?, usted lo va a reconocer en la, ¿no es cierto?, los bienes de uso, usted lo va a reconocer en el sistema, ¿no es cierto?, con aquellos detalles que tiene que preguntar, por ejemplo, la vida útil, si la medición posterior es al costo, busca deterioro. Entonces probablemente le va a pedir el monto recuperable para que el sistema compare el monto recuperable con el valor líquido del activo y reconozca el deterioro automáticamente cuando la condición sería cuando el monto recuperable es menor al valor líquido del activo. Entonces el software debería calcular eso automáticamente. Si lo hace, está perfecto. Lo mismo pasa con las mercaderías. Cuando yo compro mercadería, el sistema te va a pedir el precio de costo de la mercadería y todos los elementos del costo en el sistema debería abrirte una ventanita y te voy colocando cuáles son los elementos del costo de la mercadería, menos los descuentos, ojo, menos los descuentos comerciales. Ese es el costo de la mercadería, ¿no es cierto? La nota de crédito que te llega la tienes que rebajar del precio de compra. Bueno, pero el sistema, entonces, cuando tú vendes productos y lo reconoces el ingreso
cuenta por cobrar, ingresos y costo de venta contra mercadería. Entonces, cuando tú reconoces eso, el sistema al término del periodo te va a preguntar, ¿no es cierto?, el monto de la medición. ¿Qué te va a preguntar? El valor realizable neto. Te lo va a preguntar. Y si fuera un buen sistema contable, te pediría ingresar el precio estimado de venta, los costos por incurrir en el proceso productivo del producto para terminarlo, y menos los costos por vender el activo. Entonces, ese valor realizable neto, el sistema lo va a procesar y ponte tú el valor realizable neto sea 100, el valor de la mercadería sea 80. ¿Qué es lo que hace el sistema? Nada. ¿Por qué? Porque queda entonces el monto menor. En este caso son 80. ¿Por qué? Porque la norma dice el reconocimiento posterior de la mercadería es el monto menor entre valor contable y valor realizable neto. El valor contable es 80, el valor realizable neto es 100. ¿Qué hace el sistema? Nada. Recalcula. No. Dice, pasa la mercadería para el periodo siguiente a valor de 80. Sin embargo, si el valor realizable neto es más bajo que el valor de la mercadería, el sistema solo te va a reconocer una disminución de la mercadería por esa diferencia. Te fijas, entonces el sistema es más completo, el sistema contable. Y lo mismo, si estuviéramos en el sistema propiedades de inversión, ahí lo mismo, al inicio es el costo y te dice que el costo al inicio de las propiedades de inversión son exactamente igual como si fueran bienes de uso. Pero la medición posterior, ¿no es cierto?, dice que es el valor razonable. Entonces el sistema contable se debiera abrir, ¿no es cierto?, entre las dos opciones que te da la resolución 3. ¿Cuáles son las dos opciones? Bueno, a valor fiscal o a valor comercial. Y ahí estamos. Y el sistema te debería reconocer esa diferencia, ¿no es cierto?, en resultado. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, la norma dice en resultado, pero en este periodo, esos ajustes de activos y de pasivos tienen efecto en la cuenta 311.05. Adopción por primera vez. Y a eso le llamamos convergencia. ¿Ya? Bueno, entonces la homologación de cuentas, según este instructivo, está, ¿no es cierto?, en el 12.203 del año 20, ¿no es cierto? Este instructivo, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? E imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3 del año 20. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Tenemos también un plan de cuenta, un nuevo plan de cuenta, ¿no es cierto?, que utilizar. Entonces, la primera adopción la tenemos ahí. Entonces, el oficio 12.203 del año 20 de este origen, que imparte, ¿no es cierto?, instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3. Establece la metodología que se deberá efectuar para la convergencia. Entonces, por tal motivo, al 1 de enero del año 21, las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas. ¿Sí? ¿Estamos? Los saldos iniciales, ¿verdad? Tenemos aquí, entonces, los saldos iniciales. Las municipalidades, los municipios deberán informar los saldos iniciales de las cuentas de activos y pasivos al 1 de enero del 2021 mediante el balance de comprobación y de saldo. Y así, entonces, ahí, una vez autorizado, aquí, ¿no es cierto?, ¿verdad? Ahí. Vamos, marcador de ahí, ¿no es cierto? Una vez autorizado los saldos enviados,
el municipio deberá realizar la carga de los informes con los saldos iniciales. Acá, entonces, siempre con este documento, ¿no es cierto?, establece que una vez efectuada la apertura del ejercicio 2021, se deberá proceder a ajustar dichos saldos iniciales. Aquí, este otro documento imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 21. Ahí, ¿no es cierto? Y volvemos acá a los documentos, ¿no es cierto?, sobre la resolución 3. Bueno, la apertura de cuentas, deudores y acreedores presupuestarios, los ingresos por percibir y deuda flotante, ¿verdad? Uso de cuentas que se indica, ¿no es cierto?, las cuentas correspondientes a las 113, 114, 116, el pasivo 214 y 216, ¿no es cierto? Invariabilidad de los saldos iniciales. Incorporación de activos en bienes de uso. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una restricción 3 UTM, ¿verdad? Que esto viene de la normativa 6820. Registros auxiliares de activo y pasivo. Este es un tema importante porque yo en alguna oportunidad les señalé que es posible, por ejemplo, que ustedes tengan un ajuste. Por ejemplo, la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, en el mismo caso. Si usted tiene una cuenta por cobrar, la norma que dice, la norma resolución 3 dice que se reconocen las cuentas por cobrar a valor razonable más los costos de la transacción. Y la medición posterior de una cuenta por cobrar dice que se reconoce a costo amortizado. Entonces, si es al costo amortizado, ¿qué es el costo amortizado? Bueno, es el valor presente de un flujo futuro. Entonces, y la diferencia se reconoce un resultado. Pero en esta oportunidad, como no se afecta el resultado producto de la convergencia, usted lo va a reconocer ¿dónde? En la cuenta de adopción por primera vez. Entonces, es importante eso en la 311.05. Entonces, también puede ocurrir que usted tenga cuentas por cobrar más allá de un periodo. Usted no puede tener, no cumple la definición de activo financiero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, si existe la probabilidad de cobre, lo que tiene que hacer es separarlo o reclasificarlo, mejor dicho, entre corto y largo plazo. Pero siempre que existe la probabilidad de cobro. Si no existe la probabilidad de cobre, lo tiene que dar de baja. ¿Y contra qué cuenta? Contra la 311.05. Lo mismo pasa con las cuentas por pagar, o proveedores, si usted quiere. Exactamente lo mismo. Los proveedores, si están en activo corriente, representan de que usted va a pagar proveedores dentro de 12 meses. Si va a pagar, pero no está dentro de los 12 meses, entonces usted lo reclasifica en corto y largo plazo. Y si usted no va a pagar la cuenta, entonces lo tiene que dar de baja. ¿Te fijas? Ahora, a la fecha de la convergencia, en la cuenta 311.05. Insisto, todos los movimientos, todos los ajustes de activo y pasivo producto de la convergencia tienen efecto en la cuenta 311.05. Luego, ¿no es cierto?, usted va a poder, en el 2022, 2023 y siguiente, va a poder registrar el efecto de la medición en donde corresponda. En este caso puede ser en resultados o puede ser en la cuenta de resultados acumulados. Ustedes tienen aquí algunos ajustes a la cuenta de resultados acumulados, pero es por una, ¿no es cierto?, normativa que le permite hacer los ajustes en la cuenta de resultados acumulados.
Y el instructivo le va dando, ¿no es cierto?, cuáles son las partidas. Bueno, entonces, ojo con, entonces, lo mismo pasa con la existencia. Si usted tiene, por ejemplo, el 1 de enero del 2021, la existencia, vienen de acuerdo a normativa 6820. Bueno, pero tengo que hacer los cálculos al 1 de enero del 2021, y si tengo variación de saldo de la existencia producto de la nueva medición que usted utilizó, bueno, el ajuste va a la cuenta adopción por primera vez. Lo mismo pasa con los bienes de uso depreciable y no depreciable. Los costos de inversión, las cuentas por pagar. Aquí, ¿no es cierto?, en este documento, ¿no es cierto?, tenemos informes que deben ser remitidos, informes del presupuesto y sus modificaciones, informes contables e informes contables mensuales. Aquí el 111-166, ¿no es cierto?, complementa instrucciones a las municipalidades para el ejercicio contable del 2021. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la norma de errores, tenemos la norma de políticas contables y de estimaciones contables. Entonces, veamos el tema de la norma de errores. En la norma de errores, ¿qué es lo que hay? Esto es muy sencillo, miren. En la norma de errores, esto está en la normativa, al final, ¿no es cierto? Los errores se generan, ¿no es cierto?, por una mala aplicación, por ejemplo, matemática, ¿no es cierto?, o aritmética, por una inadvertencia o mala interpretación de hechos. Bueno, el error. Entonces, el error, si yo lo detecto ahora en el 2021, ¿no es cierto?, y obedece a sucesos, a periodos anteriores, como estoy en la fecha de la convergencia, lo reconozco, ¿no es cierto?, el error en la cuenta de resultado acumulado. Así dice la resolución. Porque es un error, lo voy a reconocer en la cuenta de resultado acumulado, en la 311.02, ¿no es cierto? Es un error. Y si yo tengo un cambio, no es una medición. Ojo con eso, no es una medición. Un error no es lo mismo que, ¿no es cierto?, una medición de bienes de uso, producto del recálculo en la depreciación. Eso tiene efecto en la adopción, porque estamos viendo el valor libre de un activo. En cambio, un error es un reconocimiento, ¿no es cierto?, de un arrastre de información que no está siendo fielmente señalado en los estados financieros. Entonces tengo que corregir el error, y el error se corrige ¿dónde? En la cuenta de resultados, en los saldos iniciales, en el periodo en que se encuentra el error. Ahora, si yo tengo un error en el mismo periodo, eso se corrige en el periodo y no hay efectos en la cuenta de resultado acumulado. Si yo tengo un error dentro del 2021, lo corrijo dentro del 2021, y cuando cierre balance, el error va a estar corregido. Pero si yo tengo un error de periodos anteriores, el ajuste se debe hacer a la cuenta de resultado acumulado. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en un cambio de una política contable. Entonces aquí tengo errores de años anteriores y del ejercicio actual. Entonces, es lo que yo les dije. Errores. Ajuste de primera adopción de la normativa contable.
Entonces, tenemos entonces, de acuerdo a este instructivo, los ajustes de activos y pasivos producto de la primera adopción se deben efectuar mediante a un ajuste de apertura directamente a la cuenta 311.05. Entonces, estos ajustes a los saldos iniciales deberán contar con la aprobación de la Contraloría. Ahí está, nuestro papá, ¿no es cierto? Es nuestro guía. Finalmente, cabe señalar que cualquier consulta sobre la materia, y ahí tenemos un correo electrónico. Bueno, este mismo instructivo trae anexos donde me señalan, ¿no es cierto?, cuáles son las cuentas que necesito, ¿no es cierto? Por ejemplo, contabilización, y aquí alguien de ustedes me había señalado el uso de la cuenta, ¿no es cierto?, resultado acumulado. ¿Cuándo lo voy a usar? Aquí. ¿Cuándo? Cuando la cuenta de deudores presupuestarios no registrados en años anteriores. Bueno, voy a usar, ¿qué cuenta voy a usar en la apertura? La cuenta de resultado acumulado. Entonces, este es una cuenta que no estaba en la normativa 60. Sin embargo, ahora sí me permite incorporarlo. Entonces, ¿contra qué cuenta? Contra la cuenta resultado acumulado. Entonces, ajuste a la apertura por omisión en el registro de ingresos presupuestarios de años anteriores, cuando se debió, ¿no es cierto?, reconocer en el año anterior un ingreso patrimonial. Y así tengo acá también, ¿no es cierto?, pero con saldo deudor, regularización de acreedores presupuestarios no contabilizados en años anteriores. ¿Te fijas? No estaban en el balance. No están en el balance el 31 de diciembre del 2020. Entonces ahora me permite la normativa reconocerlo. Y como me permite, entonces en el ajuste de apertura lo reconozco. ¿Contra qué? Contra el resultado acumulado. Cuentas, ¿no es cierto?, por pagar. Nace el pasivo entonces. Eso. Acá, regularización de deudores presupuestarios contabilizados erróneamente en años anteriores. Estos son errores en años anteriores. Entonces, nuevamente aquí uso la cuenta resultado acumulado. Luego, regularización de acreedores presupuestarios contabilizados erróneamente. Entonces, ya sabemos que resultado acumulado. Pero estos son situaciones que están indicados, ¿no es cierto?, en el manual de procedimientos contables y en este oficio 101-166, que son situaciones que de errores años anteriores ya sabemos que es, ¿no es cierto?, contra el resultado acumulado, los saldos iniciales. Activos y pasivos que no estaban en la normativa 6820 va a resultado acumulado, reconociendo el activo o reconociendo el pasivo. En el anexo 2, aquí tenemos un modelo, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, pedir a la Contraloría, ¿no es cierto?, autorización del ajuste de apertura. Y estamos. Bueno, ahora les toca trabajar a ustedes. Ya era hora. Así que atento con eso. Entonces aquí tenemos 5 preguntas y ustedes trabajan, como siempre, en equipo, ¿no es cierto? Estamos trabajando en equipo, recuerde usted.
¿Estamos listos? ¿Qué pasó con el curso, señora Silvia? ¿Están? Sí, profesor, están todos. Tenemos 59 personas en la sala. Perfecto. O sea, 57, porque usted y yo sumamos también. Ya. Pero están trabajando porque en el chat están vaciando información. Sí, aquí lo estoy viendo. Ya vamos entonces avanzando y ahí estamos con las respuestas. Vamos tomando fotos para pasar a la lámina siguiente o tomar pantalla, imprimir pantalla. Bien, la funcionalidad del plan de cuenta. Bueno, tenemos este instructivo, ¿no es cierto? Donde aprueba plan de cuenta del sector municipal en base a la nueva normativa aprobada. Entonces, si usted ha transitado por este documento, va, ¿no es cierto?, darse cuenta de que tenemos un nuevo plan de cuenta. Y esto, ¿no es cierto?, vale la pena revisar el documento completo. Pero bueno, yo espero que ustedes lo hayan hecho. Lo importante, ¿no es cierto?, que la estructura del documento tiene, ¿no es cierto?, su grupo, subgrupo, después tiene niveles, ¿no es cierto?, del 1 al 5.
y tiene una denominación de la cuenta, pero también tiene una definición de la partida. Entonces, eso lo tenemos que entender. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos nuevas cuentas, y tanto de activo pasivo y de resultado. Entonces, ese plan de cuenta es el que nos rige a contar del 1 de enero del año 2021. Entonces, es obligatorio entonces del plan de cuenta. Y por supuesto que la empresa de software que lo que hizo es actualizar el plan de cuenta. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos el título, grupo, subgrupo y los niveles del 1 al 5. Entonces, y acá, ¿no es cierto?, nos indica, ¿no es cierto?, sus denominaciones. El plan de cuenta obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionadas, contribuyendo de esta forma a una mejor rendición de cuentas y transparencia en las cuentas públicas. Entonces, eso es lo que en definitiva lo que nosotros a través del plan de cuenta, entonces generamos una estructura de, ¿no es cierto?, de información, y vamos contabilizando correctamente en nuestro software. Y entonces esta parte es importante, mire, la denominación aquí. Usted tiene que leerse las denominaciones, porque si ustedes leen esta parte de la denominación y van, ¿no es cierto?, y van a la resolución 3, van a encontrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la primera parte de los activos, ¿qué encontramos en la resolución 3? El flujo efectivo. Entonces, el flujo efectivo, ¿no es cierto?, es un estado financiero. Y yo sé que ahí tenemos definiciones. Entonces, por eso no solo tenemos que ir por los códigos, tenemos que ir por el concepto. Es el concepto que hay que reforzar. Los números te lo presenta la pantalla, ¿no es cierto? Y tú imputas correctamente. Pero son los conceptos los que siempre prima. Por ejemplo, un ejemplo válido, mira, cuando tú te compras un automóvil, tú ves el automóvil, el activo tangible, ¿no es cierto?, y lo manejas. Entonces, lo primero que haces tú para manejar, necesitas estudiar la ley del tránsito. Es la primera barrera de acceso al manejo. Luego, hay alguien que te prueba tu competencia, tu destreza, ¿no es cierto?, la vista, las reacciones frente a un accidente. Entonces, eso te lo miden, y si apruebas, sigue avanzando. Luego te embarcas o te subes al vehículo y vas con un inspector, y para que veas tu competencia, si eres apto para tu licencia de conducir. Entonces, todas son barreras de acceso al carnet de licencia de conducir. Si apruebas todo, te dan tu licencia y cada cierto tiempo tienes que volver. Bueno, ahí tienes un conjunto de actividades, pero si no te sabes la ley del tránsito, por muy bueno que seas para manejar, va a terminar mal, ¿verdad? Va a terminar mal. Si tú no sabes que el disco pare es parar, el ceder paso es detenerse y estar atento, bajando la velocidad al mínimo para luego parar. Y el verde, ¿no es cierto?, te da el paso libre. Esas son las leyes, en este caso son las normas del tránsito. Acá es exactamente lo mismo. Si tú no te conoces la teoría, por muy bueno que sea para ingresar datos al sistema contable, pero puede ocurrir que esos datos ingresados tengas que deshacerlos todos
dado que fueron mal imputados. Y eso se llama improductividad. Entonces, por eso que yo siempre pido, ¿no es cierto?, que el participante lea su texto una y otra vez. Porque un texto, la resolución 3, usted no lo va a dominar en un año, ni en 2, si no lo lee. Si no lo lee, no lo va a dominar nunca. Por muy repetitivo que sea un sistema, una actividad económica. La municipalidad es como todas las empresas. Al final se produce una rutina en el departamento contable. Bueno, esa rutina es el momento de agregarle contenido teórico para que esto sea más entretenido. Entonces, no solo pensar en lo básico que es la partida doble, sino que pensar en el activo o en el pasivo. ¿No es cierto? En una clase, yo en un hospital, en Viña del Mar, en el hospital Frickel, yo en un curso de casi 50 personas, le hice una consulta sencilla. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? En 10 años, 15 años, 20 años, listo. Entonces le pregunté, ¿ustedes cuántos metros cuadrados tiene el edificio? Oh, profe, no sé. O sea, tú vas 20 años a un lugar y no sabes cuántos metros cuadrados tiene el edificio. A nadie se le ocurrió. ¿Cuántos metros cuadrados donde tu oficina? Ah, profe, yo calculo que tanto. Es como no saber en un incendio por dónde escapar. ¿Cuántos pisos? Ahí sí, sí, tiene tantos pisos. Ok. ¿Y dónde trabaja? Yo soy enfermera. ¿Y qué hace? Bueno, por ejemplo, los accidentes y llegan, ya. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, estoy a cargo de la camilla. Y un accidente, salgo con mi camilla, subo al paciente, lo llevo a la sala que me asignan, bajo al paciente a la cama y después me voy con mi silla a limpiarla y nuevamente esperando otro accidente. Ya, ¿cuánto vale la silla? Ah, profe, no sé. O sea, ¿cuántos años lleva trabajando? Y nunca se ha preguntado cuánto vale la silla. O la camilla, si usted quiere. Las cosas tienen un precio. No, y alguien lo pagó. Entonces, no puedo ser tan indolente de no darme cuenta que lo que yo hago es manejar o usar una camilla que vale, por ejemplo, perfectamente puede costar 10 millones de pesos. Y lo mismo cuando yo voy a trabajar a mi oficina, tengo un computador, tengo una oficina, tengo escritorio, tengo secretaria, tengo. Bueno, ¿cuánto vale eso? Ah, no sé, profe. Entonces eso es tema, eso es una falla del sistema educativo. Tú has ido a un colegio, ¿sí? ¿Dónde estudiaste tanto? Bueno, ¿cuánto vale tu colegio? No tengo idea. Es como que cayó del cielo. Alguien lo hizo. Y da lo mismo quién lo hizo, cuánto cuesta. ¿Cuántos alumnos hay en ese colegio? Ah, no tengo idea. Yo estaba en el cuarto A. Éramos 40. Es todo lo que uno logra rescatar de información. No, pues uno no puede ser tan indiferente a las cosas. ¿Te das cuenta? Ahora, es lamentable el desconocimiento que hay o el desinterés que hay con respecto a esta infraestructura en la cual uno se debe por entero, porque a mí me contrataron y yo hago mi pega aquí, pero no me interesa cuánto vale, ni cuántos metros, ni cuánto espacio, me da lo mismo. No, pues eso es no vivir apasionadamente de las cosas que te permiten desarrollar tu trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, las cosas no son gratis. Yo tengo que saber, si yo trabajo en tal lugar, tengo que saber quiénes trabajan conmigo, cuánto valen las cosas, para poder cuidar eso que no es mío.
Entonces, por eso la gente no cuida lo ajeno, porque le da lo mismo quién y cómo se construyó, cuánto costó, quién lo hizo y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Entonces, uno tiene que vibrar con las cosas que trabaja. Y además ser agradecido, porque si no tengo un software contable, me complica mucho elaborar estado financiero. Los software contables, ese es otro caso. Los software contables, alguien lo creó. Yo, y probablemente alguno de ustedes, que me lo diga ahora si puede, cuando entramos a trabajar no existían los software contables. Y había que hacer todo en libros, en tremendos libros. Y era un lío cuadrar las hojas. Y sumar y sumar y sumar, wincha, 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 sumar y sumar, sumar, wincha, 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 y cuadrar el debe y la haber, los créditos, los débitos y los saldos a deudores, a acreedores y la pérdida y la ganancia. Cuadrar la cuestión y no cuadra y darle otra vuelta. Hoy día no. Entonces todas esas cosas que se crean por el hombre, ¿no es cierto? Genérico me hablo, mujer, hombre. Software que alguien lo desarrolló y eso le facilita la vida a mucha gente y es mucho más productivo. Profesor, ¿Sí? ya estamos con, son las 12:15, nos corresponde el break de 45 minutos ahora. Ok, ¿Qué le parece? nos vemos. Nos vemos. Muy bien.